Buenas tardes, mi nombre es Jenny Álvarez Flores. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que implicaría para un docente eh, o lo que tendría que tener en cuenta una persona que va a ejercer como docente en el municipio de Vigía del Fuerte, corregimiento Vegaes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la distribución del territorio. Debemos tener en cuenta que el corregimiento de Vegaes pertenece al municipio de Vigía del Fuerte y este es un municipio del departamento de Antioquia. En el mapa puede aparecer como un municipio más. Sin embargo, en la práctica podría entenderse a Vegaes como una isla dentro del país, dado que, como lo indica este adjetivo, es completamente aislado. El municipio más cercano a Vigía del Fuerte es Belén de Bajirá y este se encuentra a una distancia de Medellín aproximada de 6 horas en flota. Esto quiere decir que para iniciar un viaje hasta Vegaes tendríamos que partir de Medellín a Belén de Bajirá por vía terrestre en bus. Luego allí en Belén de Bajirá ya cambiaríamos la forma de transportarnos y tomaríamos una, una panga, es una especie de lancha, y a través del río Atrato tendríamos que llegar hasta Vigía del Fuerte. Este viaje, además de las 6 horas aproximadas que ya llevábamos para llegar acá, tarda 4 horas adicionales. O sea que de Medellín a Vigía del Fuerte ya llevaríamos más o menos 10 horas de recorrido. Sin embargo, el corregimiento de Vegaes queda a 4 horas de distancia en Panga de Vigía del Fuerte. Ya el afluente principal no sería el río Atrato, sino que sería el río Arquía, que es el que nos conduce, es una afluente secundaria que nos conduciría hasta Vegaes. Lo que aquí en Antioquia, en Medellín, serían carreteras primarias, secundarias, terciarias, allá en Vigía del Fuerte lo son las carreteras, son las vías fluviales. No hay carretera, el acceso es completamente fluvial. eh, el movimiento o el transporte a través de la ruta fluvial no es como a través de la ruta terrestre, dado que depende de muchos factores. Acá tenemos terminales de transporte, tenemos rutas para cada municipio. Allá no sucede lo mismo. Allá lo que hay son las rutas fluviales y personas que manejan panga, pero no hay empresas de transportes de panga. Entonces, para poder viajar hasta Vigía del Fuerte, incluso hasta Vegaes, depende mucho de si hay alguien disponible con la panga, del horario, de el clima. Mientras más cálido sea el clima, más complicado es el transporte, dado que cuando hay clima cálido hay sequía, entonces tanto el río Atrato como el Arquía bajan su nivel y eso hace que las lanchas no puedan navegar a la misma velocidad, por lo tanto no salgan no salgan con frecuencia y en el peor de los casos que no salgan, pues que no haya ningún tipo de transporte. Listo, ya ahora hablemos un poco de lo que es la composición social. La mayoría de las personas se pueden ubicar en Vigía del Fuerte, sin embargo debemos tener en cuenta que no vamos para allí, sino que vamos para Vegaes. Allí la mayoría de las personas son afro e indígenas, teniendo en cuenta que un 90% son afro, los otros son indígenas y un mínimo porcentaje, 1 o 2%, tal vez menos, sean personas que no pertenecen a ninguna de estas comunidades, es decir, los foráneos. Para poder entrar en contacto con estas comunidades se requiere el diálogo constante. Esto ya implica un reto con respecto a la lengua, dado que no vamos a entrar en un territorio homogéneo. Es decir, una persona que llegue a Medellín pues va a hablar español con dialecto de acá de la ciudad, pero allá no sucede lo mismo, pues porque tenemos dos comunidades distintas, que en este caso es la indígena y es la afro, y cada una de ellas tiene una distribución lingüística y un dialecto completamente distintos. Por ejemplo, tendría una persona, un foráneo que llegue a Vegaes, tendría que tener un contacto fuerte y arraigado con los Embera Dóvida y con los Embera Catío y con la comunidad negra. Dado que la relación con la comunidad es desde el punto de vista familiar, del diálogo, de la colaboración, esto requiere que el foráneo también entre en contacto en relación con la naturaleza.
en relación con la selva, en relación con el río, en relación con el clima, en relación con los ciclos, con las tradiciones, con las religiones. Pues para las comunidades que habitan en Vegaes, la selva, el río, todo lo que acabo de mencionar, posee vida. No son simplemente objetos del mundo, sino que estamos en constante relación con estos elementos y de ello depende nuestra subsistencia. Debemos tener en cuenta también cómo se organizan estas comunidades, dado que vamos a pertenecer a una de ellas. Pues no seremos foráneos, no seríamos foráneos, seríamos parte de su comunidad. Los indígenas se organizan en resguardos y las comunidades afro se organizan en consejos comunitarios. La economía de este sector es basada principalmente en la agricultura y en la pesca, dado que están pues muy adheridas a los ríos, al río Atrato, al río Arquía. La mayoría de los estudiantes trabajan, pero no como un acto de explotación o tampoco de lucración, sino como parte de colaboración a su comunidad y a su familia. Ellos ayudan a su comunidad para poder subsistir, pues allí no hay supermercados, no hay tiendas que puedan abastecer constantemente a las familias, sino que la economía se basa en la cultura del intercambio. La familia X cultiva zanahoria, la familia Y cultiva papa, la familia Z pesca. Entonces lo que se hace es mantener la cultura del intercambio. A la hora de pensarnos como docentes en Vegaes, es muy oportuna la pregunta: ¿qué tiene el docente para ofrecer? ¿Qué puede intercambiar el docente? Porque el docente no puede llegar a abastecer una nevera como lo hace aquí en la ciudad, sino que tiene que hacer parte de una comunidad, parte de una familia, y tiene que hacer parte de esta cultura del intercambio. Las tiendas que existen en Vegaes no son como las conocemos acá, sino que tienen productos muy básicos como papel higiénico, como aceite. Sin embargo, el abastecimiento de este tipo de productos depende de cómo se transporten, de los afluentes, del clima, de todo esto. Así que lo ideal es no intentar abastecer, sino hacerse a la cultura del intercambio que lleva a cabo la comunidad, y el consumo, el intercambio del producto es para el consumo inmediato. Bueno, en cuanto a la educación, que es el tema principal de este video, se va a trabajar en el Colegio Alianza para el Progreso. La sede principal queda en Vigía del Fuerte. Sin embargo, en Vegaes hay un anexo. Obviamente este anexo no cuenta con la misma cantidad de estudiantes, ni con los recursos que la sede principal, ni con la infraestructura, sino que es como está ubicada en un pequeño caserío cuya comunidad es indígena y es afro, pues entonces asimismo será la infraestructura, organizada como se organizan las comunidades. No es una institución educativa que tenga acceso a electricidad constante ni a internet constante, sino que es más desde el diálogo, la conversación y el aprendizaje práctico para los saberes que son útiles a la comunidad. No tiene sentido, o no podría tener mucho sentido, lo que para una persona de la comunidad en Verá representa el pensar filosófico kantiano del siglo XVII, XVIII, sino que importa más cómo aplicar de pronto ese conocimiento a, a la relación con el entorno de la selva, para poder tener una mejor productividad a la hora de hacer uso de un producto para su familia, por ejemplo. A la hora de enseñar en Alianza para el Progreso, se debe tener en cuenta que se le enseñan a varios estudiantes en diferentes grados, con diferentes edades, incluso personas que ya han superado los 18 años. Pues la educación en Vegaes es intermitente, no es constante, no hay un horario en el que estudies de 6 de la mañana a 2 de la tarde con todos los estudiantes. Pues la asistencia de ellos al colegio depende de sus dinámicas laborales, de sus dinámicas familiares, de sus dinámicas culturales. Por eso la constancia y la asistencia a clase son completamente variables. Bueno, en cuanto a la vida cotidiana, se debe tener en cuenta que la comunidad
vive bajo un fuerte tejido comunitario. En el espacio hay mucha escasez de servicios básicos. Esto hace que haya limitaciones de salud y de transporte. Vivir en Begaes también requiere una fuerte relación con el contexto histórico. Ya sabemos que la comunidad se vio afectada fuertemente por varias masacres, entre ellas la de Bojayá. Hay alta presencia de las FARC, hay alta presencia del ELN y múltiples grupos armados. Esto hace que la relación con la comunidad sea no solamente con los indígenas, con los afro, sino también con estas comunidades al margen de la ley, que hacen que el estar en este sitio sea un poco más complejo de lo que ya se ha mencionado. Pues la presencia de estos grupos no solamente traen violencia, sino de alguna forma participan activamente en las rutinas de la comunidad. En cuanto a la política, Begaes y Vigía del Fuerte tienen una estructura política similar a la de cualquier otro municipio del país, pero la ejecución es limitada, dado que el Estado no hace mucha presencia en el territorio. Entonces, las formas de vida son llevadas a cabo más por las organizaciones comunitarias de los afro y de las comunidades indígenas que del Estado como tal. Esto hace que la administración local política no sea efectiva y que la administración comunitaria sí lo sea. La información de cualquier tipo, incluida por ejemplo la política, corre de boca en boca, es decir, se sostiene una tradición oral. En cuanto a la salud, pues el hospital principal se encuentra en Vigía del Fuerte, o sea, a 4 horas de Begaes. Así que en este corregimiento solo existe un puesto de salud que no atiende grandes emergencias. Atiende cosas básicas, sus insumos y recursos son básicos, así como los servicios, o sea que el hecho de no tener electricidad ya genera una fuerte limitación en cuanto a la salud. Así que el médico local debe hacer gran equipo con la comunidad. Esto hace que se mantenga en contacto con curanderas y parteras del sector. Las medicinas ancestrales, como ellos las llaman, es decir, las medicinas de origen natural son el recurso principal. Este es el recurso que se tiene en cuenta para las enfermedades básicas, para las infecciones, para el manejo del dolor. Así que tener una fuerte calamidad en cuestión de salud ya hace que la supervivencia sea todo un reto, porque no es posible viajar inmediatamente ni a Vigía del Fuerte, que es donde queda el hospital, y mucho menos a Belén de Bajirá, que es el municipio más cercano. Eso se debe tener en cuenta a la hora de ejercer allí, pues porque la forma como nosotros estamos constituidos en nuestra organización en salud no está preparada para una adaptación en cuanto a las dinámicas que se tienen allá. Pues el clima es agresivo, es un sitio donde llueve casi todos los días, donde el clima es cálido, donde el ambiente es húmedo, y nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, a manejar los asuntos con la humedad, con la ropa, con el vestuario, con el cuidado de la piel, con la adaptación al clima. Entonces cualquier contraeventualidad en salud será algo muy complicado. En cuanto a la familia, la estructura que tiene la familia en Begaes, todos participan colaborativamente. Lo que es la pesca, la crianza de los menores, el cuidado de la familia en general, el trabajo para la supervivencia, son actividades colectivas de toda la vereda. De hecho, es probable que la vereda sea de 2 o 3 familias que trabajan y se relacionan comunitariamente. Por eso los estudiantes no tienen acudientes únicos. Hoy puede llegar el tío, mañana la prima, pasado mañana la abuela, luego el cuñado, y así se hace trabajo comunitario con ellos. La familia no es un entorno privado. Aquí en nuestro entorno la familia es privada, cada una con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus normas. Allá la familia es un nicho que se extiende a toda la comunidad. Así, el docente empieza a jugar un papel comunitario en el que debe hacerse parte de una familia para poder adaptarse a las dinámicas comunitarias. Luego, para resumir con relación a todo lo que hemos estado diciendo, llegar a ser docente en Begaes no requiere o no puede hacerse bajo la búsqueda de un hospedaje, pues no hay hospedajes.
lo que debe hacerse es buscar con anticipación, es decir, que no puedes llegar el fin de semana antes de iniciar clases, sino que debes hacer una inmersión cultural, una inmersión familiar, una inmersión comunitaria antes de empezar a ejercer. El docente que llegue a Vegaes no puede viajar continuamente a su tierra natal, no puede comunicarse a menudo con su familia y estará completamente desconectado de las dinámicas con las que aprende a vivir, y debe estar en constante aprendizaje y relacionamiento con el entorno de Vegaes para poder hacer un ejercicio de enseñanza que esté más fundamentado en lo que se vive allí que en lo que hemos aprendido como docentes desde nuestro entorno. Es decir, debemos aprender el entorno para poder enseñar allí, y eso implica necesariamente aprender de él, pues debemos aprender de cómo viven, de su clima, de sus ciclos con el clima, de sus ciclos con el río, con la selva, con la religión, con la convivencia, para poder enseñar. O sea que vamos más de aprendices que de educadores. Es importante entender que en Vegaes importa más la confianza en el nicho y la confianza que tengan en ti que el dinero como tal. Pues como allí no se maneja la cultura de la compra, de la venta, sino del intercambio, pues se deben establecer lazos de confianza con las comunidades. El sujeto está en constante, pues el docente está en constante interacción con las familias y también con el grupo armado, con los grupos armados, que son una fuerte problemática. De hecho, es probable que para llegar a Vegaes necesites el aval no solamente de las familias, sino del grupo, pues el grupo armado no es invisible, no es algo ajeno a la comunidad, sino que en el espacio aprendieron a convivir con el grupo armado por cuestiones de seguridad a sus familias y a su territorio. Asimismo, a la hora de de adherirte a una familia y a una comunidad, pues también estarás en constante interacción con el grupo. Por eso debes recibir esa aceptación de las comunidades y del grupo como tal. Son demasiados aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de ejercer en un municipio como Vigía del Fuerte, más aún en un corregimiento como Vegaes, dadas estas dinámicas que llevamos exponiendo durante todo este rato. A la hora de tomar una decisión sería muy complicado, pues creo que apenas estamos aprendiendo a leer el entorno en el que vivimos, apenas estamos empezando a ser conscientes de dónde vamos a enseñar en caso de que nos quedáramos en Medellín o en los municipios cercanos a Medellín. Entonces Vegaes, a pesar de que es un municipio, un corregimiento de un municipio antioqueño, implica unos retos que a simple vista, a pesar de toda la información que tenemos en este momento, no sea fácil de tomar. Empezando porque esta información que tenemos también es limitada. Todo lo que acabamos de decir acá está soportada en fuentes muy básicas, muy limitadas, pocas cosas que encontramos en internet, consulta, investigación, pero a la larga la forma real como se vive en Vigía del Fuerte y en el corregimiento de Vegaes es algo que está fuera de nuestro alcance, dado que no tenemos acceso a esa tradición oral que desde allí se maneja. Es decir, la forma real como se vive allí está fuera de nuestro alcance. Eso hace que la lectura del mundo incluso sea un poco más difícil para nosotros. No podemos hacer una lectura del mundo objetivamente desde acá, y solamente la lograríamos estando allá. Y para eso habría que empacar la maleta, que tendría que ser completamente limitada, dadas las inclemencias y dadas las dificultades con el transporte y la información. Espero entonces esta breve información haya dado un breve esbozo sobre lo que implica tomar la decisión de educar en Vegaes, y que para nosotros como estudiantes sea una oportunidad para pensar más lo que representa el hecho de ser docente. Chao.